Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Armando Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia y les vengo a presentar un pequeño proyecto de divulgación sobre el bosón de Higgs para la materia de partículas y cosmología. Estoy aquí con mi amigo de la Universidad de los Andes, Samuel Hernández. Preséntate. Bueno, muchas gracias por el espacio. Me llamo Samuel Hernández. Estudio física en la Universidad de los Andes. Ya acabé la carrera. Básicamente me dedico a hacer mecánica cuántica, en particular aplicaciones eh, de la computación cuántica. Sí, explorar básicamente cosas en computación cuántica. Es lo que hago yo. Sé un poquito de física de partículas, esa es la razón por la que estoy acá y porque no había más, no había quien más, no hay más físicos en Hay este más mundo. físicos en el que conocía yo. Sí, entonces pues bueno, les tocó conmigo. Ujú. Bueno, precisamente este proyecto viene como motivado un poco sobre justamente querer hablar sobre algunos temas un poco más, no tanto a profundidad, sino mayor, pues justamente reconocer cierta información importante o ver qué tantos aportes existen justamente lo visto en el curso. Precisamente el bosón de Higgs y todo el tema del modelo estándar de partículas fue como uno de los temas más interesantes y que más tocamos a profundidad y que más aportes tienen sobre todo en la aplicación real, ¿no? Con la aplicación más teórica de la física. Entonces en ese sentido, pues cogimos el bosón de Higgs, yo por lo menos cogí, pues quería hablar un poco justamente de todas esas curiosidades que tiene a su alrededor, su creación de masa, o cosas que justamente va a explicar mejor que yo perfectamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, hablemos un Digamos, poco más o sea, ¿qué es el bosón de Higgs o qué es Higgs en general? pues digamos, el bosón de Higgs es una de las partículas fundamentales del modelo estándar y se vuelve muy interesante porque hace parte, o sea, el modelo estándar no estuvo completo. Siempre existe una cosa que se llama la teoría electrodébil, que por un momento tuvo un problema bastante duro y llegó básicamente el bosón de Higgs a resolver dicho problema, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante medirlo, ¿sí? O sea, se vuelve de interés, pues justamente pues porque le da sentido a toda la física, ¿sí? Eh, es por eso que toca el bosón de Higgs, porque si no, el modelo estándar está incompleto. Okay. Sus papel teóricos básicamente se resumió entonces como que un salvador grande de la Sí, teoría al final de cuentas porque complementaba por completo justamente ese pedazo faltante de la teoría que quizás no comprendíamos a totalidad en su momento, ¿no? ujú, exactamente. Ok, entonces, que yo te preguntara un poco más sobre el modelo estándar de partículas, no sé, como si tanto se piensa como en la carrera o como qué tanto se aplica, uno lo puede ver en el mundo real o, qué, o sea, cómo funciona en general el modelo estándar. Yo sé que, por ejemplo, comprendo una parte importante de lo que se refiere como a cómo entendemos el universo y cómo interactúan ciertas cosas, pero no sé si existe algo más profundo que eso. Pues más profundo no sé, pues básicamente es la mejor teoría que tenemos para describir no solamente las partículas en el sentido como de lo más pequeño, que es lo que siempre le dicen a uno, sino cómo interactúan, ¿sí? El modelo estándar no se reduce como a una cantidad, como digamos, aquí tengo los fermiones, aquí tengo los bosones, aquí tengo los gluones y tengo estos, y pues o sea, en parte sí, pero realmente se dio fue porque por allá, como en los 20, en los 30, se empezó a descubrir un montón de partículas y uno decía, ¿de dónde carajo está saliendo tantas partículas, sobre todo en altas energías? Por eso es que el modelo estándar se estudia sobre todo en contextos de cursos de física de altas energías, o sea, van como ambas de la mano. Ok. Em, y pues básicamente es eso. O sea, yo tengo una mano de partículas, no sé ni qué son, ni cómo interactúan entre ellas, cómo decaen, ¿sí? O sea, porque básicamente lo que uno hace es que tiene una partícula muy grande, em, que después decae en partículas más pequeñas. Y no sé ni dónde viene la partícula grande, ni en qué partículas está decayendo, ni por qué está decayendo así. Y pues esto es bastante importante. O sea, uno de los descubrimientos además estrellas como de esa época es el descubrimiento del neutrino. Mm, Em, y eso es bastante importante, no solo teóricamente para la física, sino hay bastantes aplicaciones tecnológicas utilizando neutrinos y esto. O sea, esto va muy de la mano con que uno descubre cosas en física que como que no sirven entre comillas para nada, pero realmente sirven bastante. Cuando algún ingeniero o algún físico con un poco más de imaginación se imagina aplicaciones tecnológicas que pueda llegar a tener. Una de esas son los neutrinos. ok. Pues en ese sentido, pues obviamente se entiende que el modelo estándar pues todavía tiene relevancia grande en términos de con lo que explica Sí, justamente nuestro universo alrededor y no justamente es como que un recuerdo viejo de como que, se me hace física así, ¿no? Al fin y al sí. cabo pues tiene un papel grande en cómo funciona pues la física actual y justamente lo que estudiamos un poco, ¿no? Al fin y al cabo en el contexto más divulgativo, yo por ejemplo, desde mi experiencia como economista, siempre lo escuché un poco más en clases de física, cuando estaba en clases en secundaria, o pues lo que uno suele escuchar en diferentes videos, como que escucha, se descubrió una nueva partícula, y siempre se van agregando un poco más para hacer un poco más, supongo, más robusto el modelo, al fin y al cabo Ujú. creo que es lo que más aporta. Entonces, en ese sentido, pues no,
parece curioso como pues de investigación, justamente como de diferentes personas y diferentes grupos internacionales y diferentes intereses, pues convergen justamente en un descubrimiento como lo puede ser Higgs, ¿no? Ujú. Eh, no sé si, por ejemplo, tú te haces un tipo más de información o sepas algo más de curiosidad sobre cómo justamente esa investigación alguna vez funciona, si algunas personas se reúnen, algunas, o simplemente como que existe mucha creatividad de parte de alguien como que propone ideas sueltas y después cae como, ah, no, tal cosa falta, o no hace falta tal cosa, sino pues uno puede crear tal cosa. Pues, a ver, yo no sé mucho de cómo funciona el CERN. Lo que sé es que, pues, por un tiempo estuvo el LHC, ahí, pues, el acelerador este, como haciendo nada. Em, y, pues, es el experimento más caro que existe en la historia de la humanidad, es carísimo. Y entonces, pues, como que tanta plata que uno le está metiendo y como que nadie haga nada. Entonces, pues, el CERN no solamente está, o sea, no está ubicado únicamente en Suiza, sí, es un conjunto, o sea, y no solamente se creó pues para el Higgs, sí, o sea, ya se trabaja haciendo cosas súper diversas, sí, yo tengo un profesor que es colaborador allá también, o sea, trabajan desde Colombia en el Sí. CERN, entonces la manera en la que funciona eso es que, digamos, usted quiere medir alguna cosa, usted tiene un proyecto y yo quiero medir, yo no sé, yo quiero medir tal decaimiento, voy a hacer colisionar estas particulitas de acá, usted manda su aplicación eh, pues digamos como al ser en la junta directiva ya, ¿sí? Y le dan a usted su espacio para hacer su experimento, ¿sí? Eso es lo que yo tengo más o menos entendido de cómo funciona el CERN. Es como el Hubble, o sea, es similar a cómo funcionan las organizaciones de experimentos grandes, como de gran tecnología, em, y pues lo utilizan varios científicos. No sé. Ok, ok. Es bueno saberlo sobre todo porque al fin y al cabo, pues uno como muy desde afuera, generalmente como una persona muy sacada de la ciencia, de la física y cualquier tipo de, como muy cosas muy exactas, ¿no? Ujú. Pues siempre como que mira, muy hacia gente como que piensa que es como simplemente bastante un grupo de nerds gigantes, ¿no? Sí, sí, sí. Reunidos como ahí, como que llegan como tal idea y ponen a correr algo, supongo, pero al fin y al cabo. Pues eso es lo que pasa más o menos. Realmente eso es lo que pasa. Solo que eh, es que hacer eso es muy importante para la humanidad, ¿sabe? O sea, investigar en cosas que a priori no sirven para nada es muy importante. O sea, porque, por ejemplo, ahorita hay una cosa que va muy de la mano con esto del modelo estándar, que son mediciones ultra precisas. Sí, utilizan relojes satelitales, una cosa súper súper densa que utiliza además un montón de mecánica cuántica que nació en cierta parte para poder evidenciar ciertas cosas del modelo estándar o que en este momento se utiliza porque el modelo estándar a la larga es una cosa que todavía medio toca y a veces verificar ciertas cosas. O sea, está bien verificada, pero es muy costoso, ¿sí? Entonces existen una cosa que no es tan costosa, que son estas medidas ultra precisas, que dentro de otras cosas, aparte de medir cosas del modelo estándar, es supremamente útil en términos de tecnología, ¿sí? Entonces, por eso es que invertir en cosas inútiles resulta siendo útil, ¿sabes? O sea, esto de la computación cuántica también le nació como una idea a Feynman y ahorita sirve para curar el cáncer. Para problemas criptográficos, una revolución total, ¿no? Sí, sí, sí. Pues en ese sentido, pues obviamente ya uno, pues ya como que quizás lo hemos hablado un poco y lo pasamos como por encima, ¿no? Pero obviamente la presencia del CERN como institución es como una cosa bien importante, ¿no? Al fin y al cabo, pues como una reunión de países patrocinadores. Además de que hay becas, o sea, no es únicamente la administración del LHC, sino pues del estudio de la física en sí es una entidad bastante y es muy buena. Sí, o sea, de las becas que ofrecen, los programas que ofrecen son muy buenos, entonces el CERN, la buena para el CERN. El CERN, pues justamente como organización es como muy, demasiado relevante para el mundo, como totalmente académico en general, como que el descubrimiento insolente y la innovación a partir de ahí. Y al fin y al cabo, pues muestra muchas cosas, como la colaboración general de la humanidad, cómo se reúnen diferentes grupos de personas con intereses diferentes para Ujú. justamente hacer propósitos comunes, descubrimientos comunes, y justamente pues el bosón de Higgs, como para volver un poco al tema, ¿no? Es Sí. como para como que cae justamente como en ese gran descubrimiento como de la humanidad, justamente una inversión gigante, que no solamente viene en la infraestructura generada para el HC, sino como todas las mentes que hay contribuyendo, y en general como participando de alguna manera con un pequeño granito de arena, o con algún tipo de investigación, o con cualquier parte de su aporte, generalmente como que ese descubrimiento fue gigante, ¿no? El HC, sí como que es una historia bien curiosa, o sea, era Ujú. tanto tiempo sin hacer como un descubrimiento grande y fue como, wow, después de repente surgen un día y llegan con el titular de la partícula de Dios, que es como una cosa que que mueve a todo el mundo, no solamente es como una situación como muy académica, sino es como ya el punto de ser mediático, ¿no? Ujú. Pero bueno, ya como para adentrarnos un poco más en temas de Higgs, ¿no? Ya como para hablar de la partícula de Dios, que es Ujú. como lo más rimbombante que puede tener Sí, el tema, ¿no? Al final de le cuentas, colocaron un nombre bastante, rimbombante y sí, bastante estruendoso. Pero al final del día, pues como que tiene una parte muy, muy académica detrás que justamente la invitación a Samuel es para que me explique esto, porque sí. no puedo explicarlo yo, ¿no? Entonces, eh,
finalmente, o sea, el cuento de Higgs es importante, es un proceso gigante, justamente llega un momento importante para la física, es un aporte teórico gigante, pero poco más prácticamente, ¿no? Y en términos un poco más sencillos, como que, ok, si uno como quiere saber qué hace eso o para qué funciona, pues, claro, funciona Higgs, ¿sabe? ¿Qué hace su trabajo? ¿Qué cumple? Funciona no solamente en el modelo, sino como en el escenario más natural, ¿no? ¿Cuál sería como su papel? Sí, pues a ver, lo que pasa es que el Higgs nace teóricamente de la necesidad de darle masa a las partículas, ¿sí? A ciertos bosones. Entonces, la manera en la que surge históricamente es que estaba la gente estudiando la teoría electrodébil, ¿sí? Entonces, electrodébil es de parte de electromagnética, interacción débil, que es la encargada de decaimientos radioactivos, ¿ok? Entonces, los físicos cogieron y se levantaron sus matemáticas, que el lagrangiano de yo no sé qué y que sí sé más, y en todas esas matemáticas lo que pasa es que los bosones responsables de la interacción electrodébil, el W y el Z, no tienen masa. Y pues uno midió que tienen masa en la vida real, Ujú. ¿no? Y entonces uno dice, what the fuck. Y lo que uno quiere, además de, pues, de darles masa, es no romper cierta simetría con la que viene la teoría, eh, pues la electrodébil, ¿sí? O sea, mejor dicho, porque los físicos estamos súper obsesionados con una cosa que se llama la simetría, y una simetría gauge, ¿sí? Que tiene la teoría electrodébil. Y entonces, bueno, uno qué hace, uno mete una cosa que se llama el campo de Higgs, ¿sí? Una herramienta matemática, es similar al campo electromagnético y al campos de diferentes, pues de diferentes campos en la teoría cuántica de campos, que es la teoría matemática y física en la cual se da todo esto del Higgs. Entonces, bueno, usted tiene su campo de Higgs y una vez introduce el campo de Higgs, existe una cosa que se llama rompimiento espontáneo de simetría, ¿sí? So, como que usted pierde por un momento la simetría, ¿sí? Pero logra dotar de masa al Higgs. Al Higgs no, sino al W y al Z. ¿Ok? Y además de eso, entonces usted pues tiene ahora su campo de Higgs, que es real. ¿Sí? Entonces los físicos entendemos las partículas ya a este nivel como excitaciones de ciertos campos. Entonces, por ejemplo, los fotones, que son pues, los responsables de la interacción electromagnética, son excitaciones del campo electromagnético. Y entonces, bueno, uno tiene su campo de Higgs y uno dice, bueno, debería haber un bosón de Higgs porque pues tengo mi campo acá matemáticamente, Ujú. ¿sí? Y es súper importante además porque me da evidencia de que el mecanismo de Higgs funciona y existe, ¿ok? Entonces de ahí es la dichosa importancia teórica del bosón de Higgs. ¿Y cómo funciona teóricamente, o sea, físicamente, qué es el Higgs? Es el mecanismo, o sea, bueno, una consecuencia del mecanismo que le dota de masa al W y al Z y más adelante en el resto de la cromodinámica cuántica bastantes más partículas. Entonces así nace el Higgs. Ok, ok. O sea, obviamente es un nacimiento, pues, o sea, obviamente la información que yo tengo un poco más recopilada no es tan profunda como la concepción matemática. De hecho, tuvimos una pequeña discusión al principio de cómo hablar del tema, porque la primera frase que se me vino a la cabeza y lo que tenía como más o menos como conceptualmente hablando en cuanto al tema era que el bosón de Higgs era como la manera en la que energía se transformaba en masa. Y esa era toda mi concepción y justamente lo que había escuchado por diferentes lados, era como que la manera más sencilla como de explicar ese mecanismo, ¿no? Aunque al fin y al cabo tiene un componente como teórico detrás que justamente no solamente explica que la presencia de masa solamente venga de ahí, sino como que es como una consecuencia general de varios sistemas funcionando al mismo tiempo y de que la excitación en los campos, que justamente como la teoría cuántica de campos, creo que hace referencia a eso. Eh, pues justamente es como que es su papel, ¿no? Como que la conexión entre varias teorías justamente contribuyendo como a la parte en que justamente qué es Higgs y no solamente qué es Higgs, sino cómo funciona todo el modelo estándar en general, ¿no? Sí, o sea, y digamos que como para reconciliar esta cosa de que la energía se convierte en masa, los campos siempre tienen energía, ¿sí? Pero es el campo el que dota, ¿sí? O sea, este campo de Higgs con el mecanismo de Higgs, es el que dota de masa a estas partículas. Entonces así es como que uno dice que la energía se vuelve masa. Bueno, de dónde viene la masa de esta cosa es de la energía que le dota el campo de Higgs. Sí, pero no es que el bosón le dé la energía. O sea, eso. Ok, entonces pues que pero justamente lo que yo logré entender como después de un rato de cómo discutirlo no fue solamente como que la presencia de Higgs como bosón no es solamente como algo relevante, sino como todo lo que abarca el concepto de Higgs, como que su campo, los mecanismos y toda como la teoría detrás, como tanto como el forzamiento de bosones anteriores, Ujú. tenía mucho que ver sobre todo como que la concepción que puede tener uno popularmente de, ok, esto es como la partícula de Dios porque vuelve la energía a masa, ¿no? No, o sea, hay como un procedimiento detrás y que quizás un poco muy simplificado la explicación de solamente decir eso. Aunque quizás uno pueda tener como una conclusión más directa, ¿no? Que si una persona quizás no puede entender bien
cómo funciona todo esto, ¿no? Tiene como que la conexión más directa, como que, ok, esto como que es un mecanismo en lo que hace que ciertas cosas de este campo, ciertas características, se traduzcan en masa en el escenario natural. Sí, o sea, y digamos que el mecanismo, para entenderlo más, como más sencillo, es, o sea, esto del rompimiento de simetría. Es, Ujú, por ejemplo, cuando uno tiene un material, sí, digamos un pedazo de metal. Entonces existen ciertas propiedades de los átomos, bueno, de las partículas que se llama el spin. Entonces, así como a grosso, como digamos, hacia lo bruto, digamos que uno tiene una colección de spines y el spin tiene dirección. Entonces, digamos, yo tengo el spin para allá, spin para allá, spin para allá, así. Chuc, chuc, chuc. Entonces, en un material normalito, el spin está en direcciones aleatorias, digamos, a temperatura ambiente ujú. o muy caliente. Entonces, haga en cuenta que si usted lo mira, o sea, no hay dirección, digamos, preferida por el material para la alineación del spin. ¿Ok? Pero ahora usted le baja la temperatura, ¿sí? Y las matemáticas, digamos, el lagrangiano que describe el sistema es el mismo, ¿sí? Y usted le baja la temperatura al, al material y para ciertos materiales el spin se alinea, ¿sí? Es superconductividad. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, o sea, el lagrangiano es igual, ¿listo? Y de la nada se rompió la simetría porque ahora todos los spines están alineados y hay una dirección predeterminada y preferida por el sistema. Entonces ahí se rompió, digamos, la simetría del spin, Ujú. por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces ahora lo que pasa con el Higgs es, no es tan claro como bajarle la temperatura, es más o menos relacionado con energías altas, pero pues digamos es eso. ¿Sí? Así es como funciona más o menos el mecanismo. El, y sale el dichoso campo, rompiendo la física, como siempre. Como siempre, o sea, justamente es muy curioso como que menciona justamente algo puede romper la física, porque al fin y al cabo es como movimientos paradigmáticos o como que es lo que se espera, ¿no? Supongo que posiblemente el descubrimiento de Higgs, tanto como que la construcción de la teoría no solamente vino como que una solamente una idea surgió como que alguien tiró la idea, sino que fue como que una serie de pruebas reiteradas en las que pues se dan cuenta que hay algo que no está funcionando, algo que no pueden comprender del todo, justamente bajo los modelos que se tienen, ¿no? Sí. Entonces, ya como para salirnos un poco más del tema de Higgs, que creo que ya dimos como una explicación un poco más extendida, pues me gustaría procurar como más investigación, ¿no? O sea, como, cómo ha sido la percepción, por ejemplo, tu percepción de la carrera y cómo ha cambiado la visión de la carrera como de algunos días, cómo ha sido ser físico, ¿no? O sea, justamente como reconocer ahora que eres como un físico todo formado y estás trabajando en algunos campos un poco más aplicados, que Ujú. no tienen que ver tanto con el tema, pero obviamente tienes como un bagaje un poco más profundo. Entonces, como, ¿cómo Sí. crees que ha evolucionado tu perspectiva de los fenómenos físicos, de la vida en general, como con el avance de la carrera? Mm, pues muchísimo, no sé, o sea, la física, o sea, la carrera de física le enseña a uno mucho a pensar de manera muy crítica y de preguntarse el porqué de las cosas de una manera muy sistemática, ¿sí? O sea, porque uno está siguiendo el método científico pues a cada rato. Entonces, en ese sentido me ayuda mucho a pensar, ¿sí? Y, digamos, a resolver problemas en la vida cotidiana es bastante más fácil sabiendo física. Pues yo soy físico teórico, entonces digamos una persona experimental seguramente le puede decir más cosas, pero digamos que el hecho de poder evidenciar, o sea, yo poderme parar en un tablero, ¿sí? Y escribir una ecuación y después que un experimental coge y me diga, vea, esa ecuación suya hizo que, yo no sé, lo medimos en el laboratorio y nos dio esto, eso es una cosa bastante interesante. Em, no sé, simplemente la física es muy chévere, no sé, es una carrera muy bonita. Uno aprende muchísimas cosas, sufre mucho, pero, bueno, eso es otra cosa que le deja a uno mucho en la carrera, como para la persona, no solamente como de, sé física. Uno se vuelve muy fuerte, o sea, es una carrera genuinamente muy exigente, o sea, todas las carreras son exigentes, ¿sí? Pero la física tiene esta cosa que es muy difícil, o sea, es que es muy abstracta, ¿sí? O sea, usted le hablan de campos y usted mira las ecuaciones y usted dice, yo, ¿dónde veo eso en la vida? En la vida, ¿sí? Y está en la vida. Si usted le escribe en F igual a masa por aceleración, ¿cuál es la aplicación? Pues que las cosas se caen. Pero el salto de ver que las cosas se caigan y que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ese paso de ahí no es trivial. Entonces ahí usted desbloquea una parte del cerebro muy, em, como que tenía antes bloqueado. O sea, desarrolla un pedazo de su cerebro que le hace, o sea, que usted ve la aplicación, ¿sí? O como las consecuencias de que ese pedazo de su cerebro se expandió en diferentes áreas de su vida. Eh, y pues que se vuelve fuerte, ¿sí? Ya no se frustra tanto, a menos de que hable de política. Ahí sí.
porque el escenario político está un poco denso últimamente, ¿no? Sí, sí, sí. Es bien curioso, sobre todo en espacios O sea, como los Andes, ¿no? ahora tocó colocarle rayas a... Ya no podemos poner, ya no hay más rayas que colocarle bosón, ya no podemos Sí, quedar sin no hay bosón y rayas para el sin, bosón ni firmes por el modelo estándar. no hay campos de nada, a ver, campos, va a haber megacárceles, eso es lo que vamos a conseguir. Sí. Pero bueno, justamente es bien curioso. Justamente el punto como que te invité no solamente fue como por la explicación teórica, que gracias por darme una buena explicación general, siempre es un gusto escucharte hablar de estas cosas. Mm. Yo también porque acá es como No una... me creen. Yo le que dijera mentira. Espero le crean, ¿no? Yo le creí con total confianza, no sé ustedes, espero Sí, le crean. si el profe está viendo esto, yo espero que no vayan a quedarse pensando que todos los físicos de los Andes no sabemos física de partículas. Pero, De hecho, profe, por favor, califícanos bien, nos esforzamos mucho sí, por sí, sí. reunirnos, la verdad, es Sí, complicado me en tocó temas. volver a estudiar otra vez el Griffiths, profe. Por favor. Por favor, profe. Pero nada, al final de cuentas es como muy curioso y es como una invitación muy grande, al fin y al cabo. O sea, tener como la oportunidad yo en nuestra nacional, por ejemplo, tener como cursos que me inviten como un poco más a conocer, hacer esa de manera divulgativa, ¿no? Ujú. Que te inviten a conocer información como de manera que quizás nunca está como muy conectado, que no tiene tan a la mano y tenerla muy cercana, o sea, como se acuerda que existe no solamente material para que uno investigue, sino que hay muchas personas trabajando con esto y que de verdad hay personas como que se esfuerzan constantemente para como que expandir el conocimiento que tenemos del universo y quizás entender mejor ciertas cositas, siempre es como positivo. Y siempre que te digo, pues como ejemplo en general, o personas en que en general conozco como diferentes carreras, sobre todo relacionadas a ciencias exactas, ¿no? Siempre como consigo una buena motivación como para decir, siempre hay algo interesante que aprender acá, siempre hay un buen aporte, nunca se queda como simplemente en, esto es simplemente como información suelta. No, no, es como, ok, hay personas que están muy ocupadas de verdad trabajando en cómo explicar ciertas cosas que quizás uno consigue naturalmente, ¿no? Y Ujú. precisamente aprecio eso como de que la idea del pensamiento abstracto es como algo que construye bastante fuerte esto, ¿no? O sea, para mí me parece muy lejano la idea de cómo, por ejemplo, bueno, parecía muy lejana la idea, como un salto de masa, ¿no? Un salto en el que la energía se convirtiera en masa. Para mí eso me parece como muy lejano, pero cuando él lo explica, como que le pone un poco más de matemática al sentido. Para mí, pues en mi cabeza como que logra entenderlo un poco más, como que hay un mecanismo un poco detrás, ¿no? Y tampoco está tan lejos. Ustedes igual ven lagrangianos y ven un montón de métodos que en física vemos, solo que ustedes tienen nombres diferentes para el momento y la posición. Tienen utilidades, maximizan utilidades en vez de la acción. Entonces, pues bueno, no es tan lejano si algún día un economista está viendo esto. El resto de carreras no, el resto sí, valiendo. Valiendo. Valiendo como siempre en cualquier carrera universitaria, la verdad. Sí, no, pero los economistas no están tan lejos de la física como creen. Entonces, si algún economista quiere estudiar física, eh, hágase el daño. De hecho, es bastante común, o sea, existen maestrías con econofísica y uno reconoce que al fin y al cabo, pues la economía, es una cosa que uno llega a conclusión bastante temprano en la carrera, que la economía llega siempre como que querer imitar la física y hacer las cosas como muy exactas para tratar de explicar fenómenos o justamente hasta, por ejemplo, las dinámicas que él explica como excitación para nosotros son como dinámicas económicas en general. Es algo bien curioso como llegar a verlo, ¿no? Y justamente pues siguen, obedecen el mismo comportamiento que hasta para construcción teórica, ¿no? Modelos robustos que realizamos pruebas y pruebas y pruebas para buscarlo, hacerlo más robustos y cuando algo se rompe, pues lo agregamos, tratamos de generar uno nuevo y así seguimos adelante, ¿no? Pero, Exactamente. pero bueno, nada. Como conclusión general de esta pequeña cápsula, en la que pues una charla bastante más tranquila con Samuel, que por lo menos me puede explicar cosas a mí, y espero que también sean ustedes para explicación. Nada, espero como que puedan llevarse a alguna conclusión sobre el bosón de Higgs, que puedan entender que justamente no solamente como lo que significa el nombre de la partícula y todo lo que ha significado el titular grande, ¿no? De lo que es la partícula de Dios, sino que Sí. tiene como una gran construcción teórica detrás, con una participación gigante y colaboración gigante de personas que están muy formadas y que están muy interesadas en explicar un poco más, mejor el mundo, ¿no? Y nada, que pues no solamente funciona para el mundo de la física, sino que pues, puede funcionar para cualquiera de los lados y que siempre es un buen motivo para seguir estudiando ciencias, sea cualquier tipo, o que mientras uno genera aporte y no se cierre como la posibilidad de cosas diferentes o revoluciones por completo en pensamientos, pues siempre es positivo. No sé si tengas algún comentario, conclusión que quieras aportar. No, pues que estudien ciencias, que espero que les haya ahí medio gustado lo que dije, que no se hayan aburrido mucho con mi manera de hablar. Y pues nada, que muchas gracias por la invitación y nada, que gracias por haberme hecho estudiar otra vez el bosón de Higgs. Entonces nada, eso es todo por hoy. Espero que de verdad les haya gustado. Muchas gracias por todo y espero una calificación alta en esta presentación. Muchas Dale. gracias.